Bueno, señores, y tenemos aquí esta noche al pastor Benny Sánchez, quien estará tratando temas relacionados con las situaciones que estamos viviendo en la República Dominicana en estos últimos días. Pastor, bienvenido a este programa Minuta TV. Dios le bendiga, mi hermano Edwin. Dios le bendiga, hermano Amén, Santo amén. Mateo. Así es. Nos recordamos de aquellos viejos tiempos. Sí. Es un honor para mí estar juntos aquí para tratar asuntos concernientes sobre la ola de violencia que estamos viviendo en nuestra provincia y en nuestro país. Así es. Pastor, desde el punto de vista, puedo decir desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista cristiano, ¿cómo nosotros podemos analizar esta ola de violencia que se ha levantado en estos últimos meses, en estos últimos años en el país? Lo primero, mi hermano Edwin, que nosotros debemos de resaltar que la violencia es detestable a los ojos de Dios. A Dios no le agrada la violencia. Las Sagradas Escrituras, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, uno de ellos en Éxodo capítulo 20, versículo 13, nos dice: no matarás. Es decir, ya Dios está estableciendo el orden divino de que no debemos de ejercer la fuerza, porque esa es la definición de violencia, ejercer la fuerza con el fin de abusar, dañar a la otra persona. Y lo que estamos viviendo actualmente es como muchas personas están dañando, abusando, maltratando al otro. Pero ¿a qué se debe la violencia? Bueno, a la presencia del pecado en esta humanidad. Porque como resultado del pecado, nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, el primer acto de violencia fue cuando Caín mató a su hermano Abel. Entonces, cuando vino el pecado, se desencadenó la violencia en la humanidad. Y la primera víctima de la violencia fue Abel, víctima de su propio hermano, que es lo que estamos viviendo actualmente, que uno se queda sorprendido de ver cómo muchas personas ejercen la violencia dentro del propio seno familiar. Y es que el apóstol Pablo, precisamente en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, le dice a Timoteo que debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombre amadores de sí mismo, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingratos, impío. Y en el versículo 3 de 2 de Timoteo dice: sin afecto natural. Se ha perdido el afecto natural aún dentro del mismo seno familiar. Como madres ejercen la violencia matando a sus propios hijos, como hijos matan a sus propios padres. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que en los últimos tiempos habrá tiempo peligroso, de tal manera que las personas van a perder el afecto natural que debe darse entre el ser humano. Y Dios rechaza este tipo de conducta del ser humano. ¿Por qué? Lo vemos cuando Dios le dijo a Noé que construye el arca. ¿Por qué? En la Biblia nosotros leemos en Génesis capítulo 6, versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y le dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Sí, a Dios no le agrada la violencia. Y la violencia viene, número uno, como producto del pecado. Pero número dos, también viene por la desintegración familiar, por los traumas. Por eso el diablo se ha encargado de dividir las familias, de afectar la relación en la familia, porque un niño que es criado sin su padre y sin su madre, por un abuelo o por un tío o por alguien que no es su familiar directo, crece
con esa necesidad, con ese vacío, y ese joven, como no aprendió en el seno familiar a controlar su violencia, a ser corregido, a ser disciplinado, tarde o temprano no sabe cómo manejar la violencia, no sabe cómo manejar la ira, no sabe cómo manejar el enojo, y entonces eso desencadena en actuar en contra de otros, pero también contra sí mismo. Dicen por ahí que uno da de lo que tiene. Uno da de lo que tiene, y si en la casa un niño no lo enseñan a respetar a los demás, si en la casa un niño lo que ve, lo que solamente ve es maltrato, si en la casa un niño cuando se le da una pela, maldad, y al niño no se le dice por qué se le dio una pela, cuando va creciendo y va siendo adulto y va teniendo estos traumas, entonces tiende a repetir esos mismos patrones que recibía dentro de la familia. Sí, pastor, está el cristiano o aquella persona que conoce la Biblia exento de que pueda sucederle o pueda hacer cualquiera de estas cosas que vemos normalmente al mundo realizar, es decir, a la violencia, a lo que es la falta de educación a sus hijos. ¿Puede el cristiano estar exento de esto? Bueno, Jesús dijo, estamos en el mundo. Y cuando le oró al Padre Celestial en la oración de Juan capítulo 17, el Señor dice, no ruego que lo saque del mundo, sino que lo guarde del mal. Si nosotros somos vulnerables también a cualquier situación de violencia que quieran ejercer en contra de uno, pero Jesús nos da recomendaciones, y es bueno que nosotros podamos ver las recomendaciones que da Jesús para que evitemos que ejerzan violencia contra uno, porque como bien decimos, hay gente que se le importa nada, salen a la calle y no tienen nada que perder, y más cuando aquí se ha normalizado, se ha culturizado la violencia a través de la música, a través de las series, a través de las películas, se ha normalizado la violencia y nosotros estamos expuestos a la violencia. Por eso cuando Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 38 de Mateo, Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, Jesús está diciendo, no te deje provocar, no caiga en el terreno del otro. El otro te quita la túnica, te ofende, te dice palabras soez, con el fin de hacer, como dije ayer en la iglesia, de que el viejo hombre en ti resucite, de que el viejo hombre en ti salga y que tú actúe con la misma magnitud con la que el otro está actuando. Y Jesús dice, mira, el que te quiere tomar la capa, la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2, porque antes un oficial romano podía obligar a un ciudadano a llevar una carga por 1 milla. Y Jesús dice, tú no tienes por qué entrar en problema. Si él quiere, no solamente 1, ve con él hasta 2 millas. Si aquel que te atraca, por ejemplo, y te dice, dame todo lo que tiene, dale todo lo que tiene y evítate un problema, evítate que te maten. Tú quieres el celular, toma también el reloj, ¿lo quieres? Porque lo más importante que Jesús está diciendo aquí, preserva tu vida. Y Jesús dice, cualquiera que quiera ponerte a pleito, quitándote algo, déjaselo, no pelee. Aquel que te quiera ofender con palabra, y ahí viene lo que el sabio Salomón en el capítulo 15 del libro de Proverbios nos dice, que la respuesta blanda aplaca la ira, pero la otra respuesta, la respuesta dura, la enciende. Sí, y ahí, como nosotros como cristianos, y es por eso lo más importante, porque como la violencia
viene por la presencia del pecado y Cristo nos ha limpiado de esa simiente de la violencia, porque es el pecado que engendra violencia. Como tenemos a Cristo en nuestro corazón, aunque nosotros podemos ser tentados y probados más que cualquier otra persona, por tener a Cristo en nuestro corazón, debemos actuar de manera diferente con aquel que nos quiere poner a pleito. Entonces lo que estamos viendo es en esta sociedad como en diferentes lugares, ayer yo veía un video como un joven en Santo Domingo le dice al otro, mátame, 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 mátame. Bueno, quitándole la escopeta a la otra persona, no se dio cuenta que también tenía una pistola. Le quitó la escopeta y sacó su pistola. Sí, mátame, mátame. No podemos dejarnos provocar, pero no podemos también ser provocadores. Así es. Porque muchas veces nos dejamos provocar, pero también somos los que provocamos la violencia. Y eso va en contradicción con el actuar que Cristo quiere de nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Y es, como lo dice en otra traducción, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si un hijo de Dios, alguien que tiene a Cristo en su corazón, alguien que teme a Dios, es una persona que no enciende la violencia, que no es provocador, que no es instigador, que no es alguien, como decimos en buen dominicano, que enchincha, sino alguien que promueve la paz, que siembra la paz. Y por eso cuando leemos en Hebreo capítulo 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si el Señor dice, sigan la paz, pero también la santidad. Si un creyente se caracteriza por estar en paz. Y el apóstol Pablo, hasta cuando escribió el libro de Romano capítulo 12, del versículo 16 en adelante, Pablo dice, miren, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todas las personas. Si en cuanto dependa de ti, tú debes de promover la paz. Y eso es lo que necesita la sociedad. Que nosotros, como hijos de Dios, porque dice, los hijos de Dios son aquellos que son pacificadores. Así es. Esta sociedad está necesitada de pacificadores. Gente que vayan a los hogares a traer la paz. Pero ¿quién es el que da la paz? Jesucristo. Así es. El príncipe de paz. Jesucristo, el que nos limpia de la simiente de la violencia, que es el pecado, es Jesucristo. Entonces, lo que necesitamos es a Jesucristo en nuestro corazón. Pastor, hemos visto la ola de violencia que se ha desatado dentro de la familia. Las madres que son casos como que uno no puede entenderlo muy bien, porque normalmente se da que muchas veces o un tío o el mismo padre que abusa de un niño o le quita la vida a su niño, pero hemos visto que en estos últimos días, por así decir, ha habido una tendencia de que las madres le han quitado la vida a sus hijas o a sus niños y otras agreden de tal forma que los niños hay que ingresarlo a un centro médico y las madres hay que detenerla. Desde el punto de vista cristiano, ¿qué está pasando dentro del núcleo de la familia actualmente? Bueno, lo primero es lo que dice la Biblia, la presencia del pecado. Número 2, estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice 2 Timoteo capítulo 3. En los posteriores días debes saber que estaremos viviendo tiempo peligroso, donde la persona perderá el afecto natural. Ese afecto natural que una madre debe darle a sus hijos, que un tío a su sobrino, que un abuelo a su nieto, que un hermano a su hermana. Ese afecto natural se ha perdido. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? A que el mismo Estado dominicano
debe procurar fortalecer la familia, pero también prestarle mucha atención a la salud mental. Porque hay muchas personas con traumas, hay muchas personas con situaciones criando niños criando niños, pero también personas que no tienen la capacidad para llevar su propia vida. Ahora imagínate de criar a otros. Por eso el papel de la iglesia es fundamental. Sí, el Estado tiene que jugar su rol, pero la iglesia también tiene que estar pendiente, porque muchas personas no están aptas para casarse. Así es. No están aptas para tener hijos. Sí, porque no pueden controlar sus propias emociones. Ahora imagínate esas emociones de un niño, de una niña, cuando te grita. Si tú no estás sano mentalmente, no puedes soportar. Hay padres que dicen, yo no soporto los gritos de este muchacho. Yo no soporto a este muchacho. Y tenemos que aprender a soportarnos. Por eso es que el hogar es el lugar donde nosotros ponemos a prueba nuestro carácter. El carácter de la persona. Se ejerce la paciencia, se ejerce la benignidad, el perdón. Eso se ejerce en el seno de la familia. Pero la familia necesita a alguien. Es Dios. Así es. Que le va a ayudar. Porque nosotros venimos de hogares quizás disfuncionales. ¿Quién es que nos puede ayudar a dar algo que nosotros no hemos recibido? Dios, recibiendo su amor, recibiendo su paciencia, recibiendo su perdón, porque Dios nos capacita para nosotros poder convivir sanamente con nuestra familia, porque ahí es lo primero que tenemos de procurar, convivir sanamente con nuestra familia, porque un niño que recibe violencia de sus padres es un niño que va a replicar la violencia en la escuela, en la comunidad. Yo recuerdo que mi hija le dijo a alguien, mira, a mí no me hable de esa manera, porque ni mi padre me habla a mí así. Si ella aprendió en el seno de la familia cómo es que se solucionan las cosas. Y eso es lo que debería suceder en cada hogar. Así es. Pero no todo está perdido. La gente, si busca a Dios, Dios le capacita. Dios le da la fuerza, la sabiduría y la inteligencia emocional, como se llama ahora, inteligencia emocional, para poder sobrellevar cualquier situación estresante que esté viviendo. Ok. En redes sociales alguien dice, ¿educación debe darle más valor o importancia a la palabra de Dios en las escuelas? Es que, como lo hemos leído, la Biblia promueve la paz, que debemos de ser pacificadores. Si usted lee ese pasaje de Mateo capítulo 5, que nos habla, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, dichosos los pacificadores. Es decir, en la escuela necesitamos que estos pasajes de la Biblia se lea. Cuando leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Sí, todo lo que la Biblia dice es para que nosotros podamos tener una sana convivencia. Es más, de los 10 mandamientos, 8 de ellos tienen que ver con la convivencia sana entre las personas. Por ejemplo, no matarás. No cometerás adulterio. ¿Por qué muchas muertes se dan? Porque el hombre encontró a la mujer con otro o la mujer encontró al hombre con otra. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todo lo que la Biblia dice es para el bien de la persona. Es decir, si se lee lo que la Biblia dice, nuestra sociedad sería mejor. Y se debe en las escuelas leer las escrituras. Y padre y madre que está aquí, también le haría un favor a tus hijos, porque muchas veces nosotros queremos que sea la escuela que enseñe, que eduque a nuestros hijos, pero el principal deber es de la familia. Si usted también,
puede tomar la Biblia, puede tomar la Escritura y leérsela diariamente a sus hijos. Y le aseguro que su familia va a ser mejor. Y lo mejor de esto, valga la redundancia, es que Dios no nos deja solo. Dios nos ayuda a poner en práctica su palabra. Y esto, ¿quién no puede cumplir? Humanamente no podemos, porque somos personas reaccionarias. Pero Dios nos ayuda, a través de su Espíritu Santo, nos capacita para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, por el bien nuestro, porque Dios sigue siendo Dios. Pero ahora, si matan a alguien, ¿ya desapareció su vida? Así es. Por eso que la Biblia dice que el autor y consumador de la vida es Dios, no nos corresponde a nosotros. Y por eso Él dijo, no matarás, no mates, no ejerza violencia contra tu prójimo. Y por eso Dios destruyó al mundo de Noé, porque la violencia había subido delante de sus ojos. Él la rechaza, la violencia. ¿Por qué Dios castigó a Caín? Por la violencia que ejerció. Si Dios rechaza la violencia, y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos y convivamos en paz. Y el Salmo 11:5 dice que Dios aborrece a los que aman la violencia. Oye, Dios aborrece a los que aman la violencia. No es del agrado de Dios que esta sociedad esté en violencia. Y por eso es una señal de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, porque así como Dios destruyó el mundo en los tiempos de Noé por la violencia, a Sodoma y Gomorra por el pecado que había allí, a Dios no le agrada la violencia. Dios lo que quiere es que nosotros convivamos en paz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invitar a Jesucristo a nuestro corazón para que Él saque el pecado que hace que nosotros actuemos con violencia. Y Él es el príncipe de paz, y Él nos da de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 2, poner atención a la salud mental. Sí, porque hay traumas, hay situaciones de la salud mental que salen de nuestro control. Las personas necesitan saber que si creció una familia disfuncional, hay vacíos que tuvieron, que necesitan ser sanados, necesitan aprender a perdonar, dejar que el Espíritu Santo le lave, le ayude, le limpie, le fortalezca, y buscar las orientaciones del lugar para superar esos traumas, pero también aprender a tener dominio propio para no dejarse llevar al terreno que el otro lo quiera llevar. ¿Cuántas personas por un accidente de tránsito han matado al otro? Y con algo que tú puedes resolver con 2 o 3 mil pesos. Así es. Pero porque lo guayaron el vehículo, o porque le dijeron una palabra soez, ya por eso ejercen violencia. No, necesitamos ejercer el dominio propio. La poca tolerancia que hay hoy día en nuestro país. Pastor, ¿usted cree que el Estado ha estado asumiendo de forma responsable el asunto de la salud mental actualmente? Claro que no. Claro que no. Es más, en sociedades avanzadas, porque después de la pandemia esto se agudizó. El asunto de la salud mental se agudizó por el encierro que había. Y en países anglosajones se han dado cuenta de esto y le han dado prioridad a la salud mental, promoviendo la carrera de psicología, promoviendo la carrera de psiquiatría, poniendo a la disposición de la comunidad esos consultorios. Pero aquí, para usted conseguir un psicólogo, usted tiene que pagar una consulta. Si el Estado no está disponiendo de tantos psicólogos que hay aquí, buenos psicólogos como un hermano pastor Jorge William Díaz, otros hermanos en la fe que están sirviendo, que usted tiene la facilidad de hablar con ellos, pero si el Estado le facilita consultas abiertas para aquellos que están pasando por traumas, por situaciones que necesitan consejería. Es más, nosotros también, las iglesias, tenemos que ejercer nuestro rol, abriendo nuestros templos para que nosotros los pastores
capacitado, ¿verdad? En el área, porque no todos están capacitados, pero los pastores, abrir las oficinas pastorales para hablar con las personas, para escucharla, para aconsejarla, para orar por ellos, porque el rol que debemos de ejercer, si queremos una sociedad saludable mentalmente, le concierne al Estado, pero también a cada uno de nosotros. Así Tenemos es. que poner nuestro granito de arena. Y si el Estado le da énfasis, porque si no lo hace, va a seguir afectando. Y muchas veces eso puede llegar al seno de esos mismos funcionarios. Que ha llegado, de hecho, vemos, mira el caso del hijo de ese señor, creo que el diputado, gobernador De Barahona, ¿no? de Barahona. De Barahona, sí. Sí. Se quitó la vida, o sea, que eso no está Se tiró de un exento cuarto piso en Barahona. en un del edificio. rango que tenga o de la posición política que tenga. Ni posición social, ni Sí. posición económica. No, la salud mental necesita ser atendida. Y muchas de esas personas se sienten cohibidas, coercionadas para no buscar ayuda. Y déjeme decirle que si usted se siente así, busque de Dios. Dios está dispuesto a ayudar, pero también busca ayuda de un profesional. Busca ayuda de alguien también de la fe que pueda orar por ti. Porque a veces hay opresiones espirituales que los tratamientos médicos no lo hacen porque hay persecuciones. Yo vine de dar un pésame a una persona por el fallecimiento trágico de su hijo de crianza, de esto. Y me dice que él escuchaba voces. Escuchaba voces. Y necesitamos prestarle atención a las personas cuando están en este tiempo de crueldad y en este tiempo de opresión mental. Necesitamos prestarle atención y no hay mejor liberación o mejor liberador que el Espíritu Santo cuando viene y llena a las personas. Amén. Sí. Bueno, señores, bastante interesante el tema con el pastor Benny Sánchez esta noche. Pero ya llegamos a la parte final de este espacio, Minuta TV. Pero antes de nosotros queremos permitirle al pastor que él dé unas últimas palabras para ustedes de aliento. Y pastor, ¿en qué iglesia la gente puede ir a congregarse? Amén, amén. Gracias una vez más por el privilegio a nuestros amables oyentes, los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo a través de las redes. Queremos decirle que Jesús es el príncipe de paz y que usted y yo, si queremos sobrevivir a este mundo de violencia, necesitamos la ayuda, la capacidad que da Jesús a través del Espíritu Santo. Él es el príncipe de paz. Él quita la simiente de violencia que hay en nuestros corazones porque la sangre de Él nos limpia de todo pecado. Y si usted siente que necesita esa ayuda de Dios, queremos invitarle a que nos visite nuestra iglesia del Nazareno Casa de Bendición. Así se llama nuestra iglesia. Estamos ubicados en el sector de los Maestros. Damos culto los miércoles a las 7:30 de la noche, los sábados a las 7:30, los domingos a las 9 de la mañana. Estamos ahí en la calle Osvaldo de la Concha, en el sector de los Maestros, Iglesia del Nazareno, Casa de Bendición. Allí también nosotros tenemos una psicóloga, una hermana que nos da apoyo a los jóvenes que tenemos en el ministerio, a los niños, a los padres, a las familias, pero también si usted necesita de alguna ayuda por alguna situación que esté pasando, nuestra iglesia está disponible para apoyarle, ayudarle, porque no queremos que el enemigo, que el diablo dañe su vida, sino que usted pueda ser la clase de persona que Dios quiere que usted sea. Porque el ladrón, Satanás, es que vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y como yo digo, esa vida no es solamente la vida eterna, porque la vida eterna está garantizada. Jesucristo quiere que tú vivas su vida aquí en esta tierra.
ahora. Amén. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Señores, a ustedes, gracias por estar ahí en la sintonía con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, si Dios lo permite, todavía los ciudadanos de la Florida continúan quejándose por el mal estado de su comunidad. Mañana el reporte completo en este espacio Minuto TV. Pasen buenas noches. Dios le bendiga.